¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. El día de hoy vamos a hablar acerca de un cómic que está muy cercano a mi corazón. Es uno de mis cómics favoritos. No necesariamente por la historia. La historia es buena, pero igual tiene dos o tres problemillas conforme la vas contando. Puede llegar a ser un poco reiterativa, algo confusa, pero lo que sí es que después de que esta historia salió, el universo DC nunca más fue el mismo. Y claro que me estoy refiriendo, obviamente, nada más ni nada menos que a Crisis en Tierras Infinitas. Mundos mueren, mundos sobreviven, héroes y villanos también mueren y nunca regresarán. Son cosas fantásticas las que ocurren en este cómic. Todo empieza en los años 40, después de la publicación de Action Comics número 1, la primera aparición de Superman, Detective Comics número 27, la primera aparición de Batman, y de ahí viene toda una camada de superhéroes. En Flash Comics aparecen por primera vez Flash y Hawkman. En Sensation Comics aparece por primera vez la Mujer Maravilla. En All American Comics aparece Alan Scott, el primer Green Lantern. Y poco a poco el universo DC se llena de superhéroes. Y en ese momento dicen, oye, ¿y qué tal si agarramos a todos estos héroes que tenemos y los unimos en un solo equipo? Y esa es la primera vez que empieza a ser construida una continuidad donde lo que ocurría en un título tenía repercusiones en otro título, aunque no sea del mismo héroe o con el mismo nombre. Y esto sucede por primera vez en All Star Comics número 3, que se junta la Sociedad de la Justicia de América, conformado por los héroes más populares de ese momento. Este cómic fue muy exitoso para DC y la Sociedad de la Justicia continuó saliendo en varios números de All Star Comics. Pero todo lo bueno eventualmente tendrá que llegar a su fin, y a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, los gustos de la gente empiezan a cambiar. Ya los superhéroes dejan de ser tan importantes para los lectores y otro tipo de géneros se vuelven mucho más importantes. El género de ciencia ficción, terror, crimen y hasta romance. Y poco a poco los superhéroes quedan en el olvido. DC continúa publicando a Superman, Batman y la Mujer Maravilla, pero el resto de los superhéroes dejan de ser publicados. Y ahí es como damos conclusión a lo que fue llamada luego la Era de Oro de los cómics. Después de un rato, uno de los editores de DC decide que ya habían pasado suficiente tiempo para que las personas que habían crecido con los héroes de los años 40 ya hayan madurado lo suficiente como para que se hayan alejado de los cómics. Pero una nueva generación, lista para enamorarse de nuevo con los superhéroes, ya había nacido. Entonces él decide, oye, ¿qué tal si agarramos a los héroes, los modificamos un poco y los volvemos a sacar? Y así es como empezará la era de plata de los superhéroes, con la aparición de el segundo Flash, Barry Allen, en Showcase número 4. Resulta que cuando él era niño leía cómics y sus cómics favoritos eran los del primer Flash, Jay Garrick, de los años 40. Entonces él decide utilizar el nombre de su superhéroe favorito, modificar el traje a algo más él y volverse el segundo Flash en honor a su héroe. Si quieren saber un poco más acerca de toda la historia, no solo de Barry Allen, sino de todos los demás Flash y otros velocistas del universo DC, les recomiendo que visiten el canal de Comic Manía y busquen el video de Flashpoint. Ahí hablo largo y tendido acerca de todo lo que es Barry Allen y el resto de los velocistas del universo DC. Esta aparición de Flash fue tan exitosa que deciden unos años después continuar con esta idea de agarrar a héroes del pasado y darles una pulidita y modificarlos. Con el siguiente héroe, otro número de Showcase, y es Green Lantern. Pero en vez de ser Alan Scott, un ingeniero que encuentra una lámpara mágica, ahora es Hal Jordan, que es un piloto de pruebas que es reclutado por un alienígena para ser parte de un cuerpo de policías intergalácticos, los Linternas Verdes. Tanto tiene éxito Hal Jordan como Green Lantern que también lo deciden hacer con Hawkman, pero ahora igual modifican toda la historia y en vez de ser la reencarnación del príncipe Khufu en tiempos modernos, ahora es un policía extraterrestre del planeta Thanagar que viene a la Tierra y su traje de hombre halcón es su traje policíaco de Thanagar. Y poco a poco logran repoblar todo el universo DC con héroes nuevos. Y entonces deciden hacer exactamente lo mismo que hicieron en los años 40 y ahora crean otro equipo, pero en vez de llamarle la Sociedad de la Justicia, la llaman la Liga de la Justicia. Esto ocurre en un número de Brave and the Bold. Los héroes se juntan. Es tan exitoso este número que le dan su título
propio a esta agrupación. Hasta ahora creo que todo es bastante simple. Tenemos a héroes en los años 40, tenemos a héroes en los años 50, todo está separado, todo está en su lugar, y los héroes de la Liga de la Justicia hacen referencia a los héroes de la Sociedad de la Justicia como estos héroes que en algún momento aparecieron en cómics. Hasta que en un momento Barry Allen está corriendo, corre a cierta velocidad y vibra su cuerpo de cierta manera que va de su mundo a otro mundo. Y ahí es donde descubrimos que el universo DC no es un universo, sino un multiverso, donde hay una infinidad de variedad de tierras, y en cada una de esas tierras hay un grupo de superhéroes. Cuando él se da cuenta, está en otra tierra que él apoda Tierra 2, y él decide que él viene de Tierra 1, y descubre que en esta Tierra 2 es donde está no solo su héroe Jay Garrick, el primer Flash, sino también todos los demás héroes de la Sociedad de la Justicia. Esto ocurre en el gran número Flash 123, el Flash de dos mundos. Ya que unimos a dos Flashes, ahora hay que unir a dos grupos. Entonces, más adelante, en un número de la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia hace su primera aparición. Y cada vez que estos héroes se juntan, normalmente es porque hay una crisis. Crisis en Tierra 1, crisis en Tierra 3, crisis en Tierra Prima, etcétera, etcétera. Se vuelve una tradición anual que los héroes de la Sociedad de la Justicia y la Liga de la Justicia se unan, ya sea en Tierra 2 o en Tierra 1, y de esa manera tengan una aventura. Cada vez que se juntan, siempre se tienen que enfrentar contra un peligro en común. Por decir, en la historia de Crisis en Tierra 3, descubrimos que en Tierra 3 hay versiones malévolas de todos los héroes, y esta versión malévola se llama el Sindicato del Crimen. Hay un momento donde se unen para detener una explosión nuclear en Tierra Prima. Para las personas que no sepan, Tierra Prima es una tierra donde no existen superhéroes y todos los superhéroes son cómics. Todas esas historias donde los héroes de Tierra 1 y Tierra 2 se unen para enfrentarse a un peligro en común se reunieron en una serie de trade paperbacks llamadas Crisis en Tierras Múltiples. Poco a poco, a través de estas aventuras, vamos definiendo la numeración de cada una de estas tierras y qué seres o superhéroes viven en estas tierras. Tierra 1 es el mundo donde está la Liga de la Justicia. Está Tierra 2, donde están los héroes de los años 40 o la Sociedad de la Justicia de América. Está Tierra X, que es un mundo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ahí están los Freedom Fighters, que es un grupo de héroes que igual fueron creados en los años 40, van a este mundo para tratar de enfrentarse contra las fuerzas nazis y lograr vencerlos. En Tierra 3 está esta versión malévola de los superhéroes que se llaman el Sindicato del Crimen. En Tierra S está toda la familia Marvel o la familia Shazam, como lo quieran ver. En Tierra 4 están los héroes de acción de Charlton. En el momento que alguna editorial llegaba a la bancarrota, DC compraba los derechos de todos sus superhéroes. Así es como adquiere a los héroes de Fawcett, que son la familia Marvel, a los héroes de Quality, que terminan siendo los Freedom Fighters, y a los héroes de Charlton, que son los héroes de Tierra 4. El problema empieza a ocurrir cuando DC está publicando diferentes cómics que toman lugar en diferentes tierras. Esto llega a volverse muy confuso para una persona que está empezando a leer cómics. Este nivel de confusión estaba creando mucho peso de continuidad en todos los títulos, hasta que dos grandes hombres, dos de mis héroes, Marv Wolfman y George Pérez, un escritor y un dibujante que habían tenido enorme éxito con los nuevos Jóvenes Titanes, se les ocurrió una idea: tener una historia gigantesca y épica. Iban a destruir todo el multiverso y terminar con solo una tierra, y de esa manera poder mantener la continuidad de DC muchísimo más fácil de entender. Y así es como da inicio la Crisis en Tierras Infinitas. ¿Qué es lo que ocurre? Existe un ser llamado el Monitor que nace en la luna de un planeta que se llama Oa. Oa es el planeta donde están todos los Linternas Verdes. Pero en el universo de antimateria de Quarth, en la luna, nace su contraparte, un ser hecho de antimateria que le llamaremos el Antimonitor. Cuando estos dos seres se dan cuenta de que uno y el otro existe en diferentes dimensiones, empiezan a batallar en sus respectivas dimensiones hasta que en un momento los dos lanzan rayos al mismo tiempo, se noquean mutuamente y quedan en coma por siglos. Hasta que desafortunadamente un científico, que tomará el nombre de Pariah, está tratando de explorar lo que hay más allá de su universo y decide explorar el universo de antimateria. Desafortunadamente, cuando lo hace, termina destruyendo su universo con antimateria. En el momento que su universo es consumido por la antimateria, el Antimonitor despierta de su coma y descubre que si él destruye universos de materia positiva, él se vuelve más poderoso. Por ende, decide crear un cañón de antimateria para de esa manera destruir todo el multiverso de DC y volverse el ser más poderoso de todos. En las primeras páginas del cómic de Crisis en Tierras Infinitas no sabemos todo lo que está ocurriendo. Lo único que vemos es una ola de antimateria que va consumiendo mundos. En este caso, está consumiendo Tierra 3, donde están todos los supervillanos. Y lo más curioso es que estos personajes todo el tiempo
tiempo han actuado en contra de los ciudadanos de Tierra 3. Pero sin embargo, todos y cada uno de ellos mueren como héroes, tratando de detener esta ola de antimateria y salvar a su mundo. Desafortunadamente, la ola de antimateria es imposible de detener y todos mueren. No hay manera de explicarles lo que todos los fans de cómics sentimos en ese momento. No podíamos creer lo que estábamos viendo, lo que estábamos leyendo. ¿En serio habrán muerto? ¿Regresarán al final? Y, perdón por el spoiler, nunca regresan. Al menos no estas versiones de estos personajes. Y en el caso del Antimonitor, antes de verlo por primera vez en Crisis en Tierras Infinitas, lo habíamos visto en múltiples números. Él estaba en su satélite junto a su asistente Lila, y lo que ellos hacían era interactuar con supervillanos y darles secuaces a estos supervillanos para que se enfrenten contra los diferentes héroes. Entonces, por mucho tiempo pensábamos que el Monitor era malo, pero lo que descubrimos es que lo que él estaba haciendo era probar a todos los héroes, probar su poder, probar su ingenio, probar su audacia, para ver cuáles de estos héroes lo iban a ayudar a vencer a su contraparte, el Antimonitor. El Monitor decide que ya es el momento de juntar a los héroes que lo ayudarán contra su primer ataque al Antimonitor, y le pide a Lila que busque a estos héroes. Ella entra en una máquina que le llena de energía y la transforma en un ser nuevo llamado Harbinger, y ella va a través del tiempo y el espacio reclutando a héroes del futuro, de la Legión de Superhéroes, del pasado, del All-Star Squadron, y del presente, como Green Lantern John Stewart y Solovar, el rey de la ciudad gorila. Y también va a Tierra 4 y recluta a Blue Beetle. Y esta fue la primera vez que tuve una experiencia con un personaje de Charlton. El Monitor les explica lo que está pasando, y así es como se desatan las batallas que ocurrirán a través de los 12 números de esta serie. Durante estas batallas, una sombra viviente controlada por el Antimonitor entra en el cuerpo de Harbinger, lo que hace que ella mate al Monitor. En ese momento, los héroes de todas las tierras ya no tienen a alguien que los guíe. Entonces, el hijo de uno de los más grandes héroes de Tierra 2 tendrá que tomar el control. Alexander Luthor, hijo, que tiene poderes de antimateria, se volverá el nuevo líder de todos los héroes de las diferentes tierras para poder detener al Antimonitor. Durante las últimas batallas hay varias muertes, tanto del lado de los héroes como de los villanos, pero las muertes que más nos afectaron como fans fue obviamente la caída en batalla de Kara Zor-El, Superchica, y el segundo Flash, Barry Allen. Ambos mueren como héroes, logran detenerlo por breves momentos, pero desafortunadamente el sacrificio de ellos dos no detiene la guerra. Finalmente, todos los héroes de la Tierra, incluyendo el Espectro, que es la venganza de Dios en forma sólida, se enfrentan contra el Antimonitor al inicio de la historia, al inicio del tiempo, y lo logran detener. Y al final de todo esto, todo el multiverso es reconstruido, y de ahí sale una nueva Tierra, donde antes existía un multiverso, ahora solo es un universo, compuesto de 5 tierras: Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra X y Tierra S. Esto, claro, crea más confusión, ya que ahora hay 2 Supermanes: el Superman que aparece en Action Comics número 1 y el Superman que ahora es parte de la Liga de la Justicia y es un Superman más joven. No solo eso, también hay héroes de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia en el mismo mundo, y en algunos casos hay duplicados. Hay 2 Mujeres Maravillas, 2 Batmans, etc. Pero uno de los problemas de continuidad más grandes fue que está el personaje de Huntress. Huntress es Helena Wayne, hija del primer Batman de Tierra 2 y la primera Catwoman de Tierra 2. Pero ahora sus padres nunca han existido en esta nueva continuidad. Entonces, ¿quién es ella? Esas son preguntas que no nos responderán dentro del cómic de Crisis en Tierras Infinitas. Y no empecemos a hablar de todo el problema que hay con Power Girl, que es la Superchica de Tierra 2, pero ahora ya no tiene un Krypton de donde ella vino. En el número 12, finalmente todos los héroes tienen su batalla final con el Antimonitor, logran destruir su armadura que contiene toda su forma hecha de energía. El primer Superman le da el último golpe y lo desintegra. Después de que esto ocurre, resulta que hay 4 personajes que simple y sencillamente no encajan en este nuevo mundo. Está Alexander Luthor, Superman de Tierra 2, su esposa Luisa Lane y un Superboy de Tierra Prima. Tierra Prima es un mundo donde no existen superhéroes, pues resulta que antes de que este mundo se destruyera, aparece un héroe que se llama Clark Kent, que también viene de un planeta Krypton y tiene todos los poderes de Superman, y él se vuelve Superboy. Entonces Alexander Luthor utiliza todos sus poderes para llevarlos a un mundo paradisiaco donde los 4 podrán pasar el resto de sus vidas. A la conclusión de la historia, descubrimos que la Mujer Maravilla murió, pero pronto regresará. A pesar de la muerte del segundo Flash, su protegido, Kid Flash, Wally West, se volverá el tercer Flash y continuará utilizando su nombre y su uniforme en honor a su mentor. 3 personajes que fueron presentados en Crisis en Tierras Infinitas, Harbinger, Pariah y Lady Quark, explorarán este nuevo mundo.
Después de 50 años, estamos viviendo un nuevo mundo. Y para celebrar este nuevo universo, DC le propone a muchos escritores, dibujantes, que hagan historias de los orígenes de todos los superhéroes para readaptarlos a esta nueva realidad. En el caso de Superman, John Byrne vuelve a contar su historia en el TP Man of Steel. Frank Miller se encarga de Batman en Batman Año 1. George Pérez redefine a Wonder Woman en su título homónimo. Mike Baron se encarga de contar historias con Wally West, ahora el tercer Flash. Mike Grell se encarga de modernizar a Green Arrow en Longbow Hunters. Keith Giffen y Christopher Priest nos vuelven a contar el origen de Green Lantern en Emerald Dawn. John Ostrander y Tim Truman levantan nuevamente el vuelo con Hawkman en Hawkworld. Keith Giffen y J.M. DeMatteis nos muestran otro rostro de la Justice League. Huntress finalmente tiene un nuevo origen. Y Keith Giffen lleva a nuevos mares a Aquaman en Legend of Aquaman. Desafortunadamente, en este nuevo mundo, aparentemente ya no quieren a los héroes viejitos. Entonces Roy Thomas tiene que desaparecer a la Sociedad de la Justicia de América en el cómic de Last Days of the Justice Society. Todo estuvo yendo muy bien por un tiempo, pero desafortunadamente hubo ciertos cambios en la continuidad. Por decir, Batman y Superman no fueron miembros de la Liga de la Justicia desde sus inicios, tampoco Wonder Woman y tampoco Hawkman, lo que termina causando ciertos huecos en ciertas historias. Finalmente, en Secret Origins descubrimos el origen secreto de esta nueva Justice League, que en vez de estar conformada por 7 miembros, está conformada por 5: Flash, Martian Manhunter, Aquaman, Green Lantern y Black Canary. Cambia un poco el origen, modifican algunas cosas. Curiosamente me gusta bastante, pero eso aún causa muchos pesos de continuidad con todas las historias que uno ya había leído. Pero las cosas se ponen aún peor con Hawkman, porque Hawkman es uno de los primeros reclutas de la Justice League y su esposa, Sayira Thal, también. Pero resulta que ahora ya no están casados, llegan en tiempos modernos, sus uniformes son totalmente diferentes. Hubo un Hawkman que estuvo antes que ellos llegaran a la Tierra. Se vuelve todo tan confuso que muchos escritores trataron de componer todos los huecos que se estaban creando en la continuidad. En un tiempo muy corto, este nuevo experimento que inició con Crisis en Tierras Infinitas estaba fallando. Los editores de DC deciden, hay que limpiar la continuidad de nuevo. Y aquí es cuando la idea de lo propuesto en Crisis en Tierras Infinitas se vuelve un arma de doble filo. Porque sí, después de 50 años de tener tantos problemas de continuidad con diferentes tierras, con diferentes mundos, con diferentes personajes, en diferentes tierras, se entiende. Pero no habían pasado ni 9 años cuando sale Zero Hour, una crisis en el tiempo, donde un personaje llamado Extant empieza a modificar el tiempo para que ciertos problemas de continuidad dejen de existir. Más adelante descubrimos que Extant es solo el patiño de Parallax, que básicamente es Hal Jordan, el Linterna Verde, que quedó loco. Es una larguísima historia. En vez de solucionar los problemas de continuidad, crea muchísimos más. Una de las cosas que trató de hacer es sacar números ceros, para de esa manera decir, de aquí es el número de origen, de aquí es el número de inicio. Y lo hicieron con varios títulos, en algunos funcionó, en algunos no. El curita que usó DC para componer todos los problemas de continuidad, llamada Zero Hour, solo duró 11 años, porque después de estos 11 años sale otro cómic tratando de arreglar todos los problemas de continuidad que fueron generados desde que terminó Zero Hour hasta este momento. Esta historia se llama Infinite Crisis. Acá descubrimos que de estos 4 personajes de los que nos habíamos despedido al final de Crisis en Tierras Infinitas, Superman de Tierra 2, Luisa Lane de Tierra 2, Superboy de Tierra Prima y Alexander Luthor de Tierra 3 no han desaparecido. Están en un mundo que no es tan paradisíaco como se los prometieron. Es un mundo árido que no tiene nada y básicamente ahí están los héroes sufriendo porque hay una pared, y esta pared muestra la realidad que se está viviendo en esta nueva tierra, y los héroes que están metidos en este mundo no aprueban de cómo este universo se ha vuelto cada vez más oscuro, cada vez más agresivo, cada vez más violento. Después de la publicación de Crisis en Tierras Infinitas, el primer Superman, el Superman de Tierra 2, no aprueba esto y ha estado golpeando esta pared de la realidad para de esa manera poder salir de este mundo y entrar a esta nueva tierra y reordenarla. Cada problema que ha habido en continuidad desde la Crisis en Tierras Infinitas es porque Superman de Tierra 2 y Superboy de Tierra Prima han estado golpeando las paredes de las realidades. Voy a dejar que esa idea se les quede en la mente. Hay una pared a la que golpeas y modificas la realidad. Bueno, atraviesan esta pared de las realidades, llegan a la Tierra, el Superman de Tierra 2 se enfrenta contra este nuevo Superman y Alexander Luthor logra su cometido: agarrar de una Tierra y volverla otra vez un multiverso.
multiverso. Pero en vez de ser un multiverso infinito, solo existen 52 tierras. Dentro de todo esto, Superboy de Tierra Prima tiene muchísimo poder y como todos ustedes saben, el poder supremo corrompe de manera suprema. Queda total y completamente loco y empieza a enfrentarse primero a los héroes de la nueva Tierra y finalmente cuando lo quiere detener el Superman de Tierra 2, Superboy de Tierra Prima termina matando al primer Superman. Los héroes de la Tierra lo logran detener y los Linternas Verdes lo encierran en el corazón de un sol. Y por los próximos años se volverá un villano regular del cuerpo de Linternas Verdes. Al igual que el de la Legión de Superhéroes, pero esa es una historia para otro momento. Esas 52 tierras fueron exploradas más profundamente en el cómic de Multiversity. Yo personalmente nunca fui gran fan del multiverso. Me gustó mucho lo que hicieron en Crisis en Tierras Infinitas al condensar toda esta continuidad dentro de un solo universo. Sí habían problemas que se generaron, pero en realidad no eran problemas que necesitaban o requerían de un reinicio. Y si llevamos cuenta, ya llevamos Crisis en Tierras Infinitas, Zero Hour y Infinite Crisis. Ya van 3 veces que reinician el universo DC. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Faltan aún más. Y cada vez se esperan menos tiempo para reiniciar el universo. Después del reinicio de Infinite Crisis, a solo 5 años, viene Flashpoint. Y ya hemos hablado acerca de Flashpoint. Vean el video que está en nuestro canal para que entiendan mejor qué es lo que sucede en Flashpoint. Pero básicamente, Barry Allen va al pasado, rescata a su madre, eso causa problemas en su línea de continuidad, tiene que ir al pasado, permitir la muerte de su madre y de esa manera da un reinicio al universo. Y cuando este universo se reinicia, cada uno de los cómics de DC regresa a su número 1. Action Comics número 1, Detective Comics número 1, Green Lantern número 1, etcétera, etcétera. Y esta nueva fase del universo DC se llama los Nuevos 52. Estamos hablando que ya ni duran 10 años los reinicios de continuidad. Ya los están constantemente reiniciando. Cada vez que hay un problema, cada vez que algo no encaja, cada vez que quieren vender más cómics, reinician el universo. Los Nuevos 52 no duraron mucho tiempo, aproximadamente unos 4 años. Tuvieron altibajos a nivel historia, altibajos a nivel de venta. Finalmente la gente de DC decidió que era tiempo de borrón y cuenta nueva. En el 2015 sale una historia llamada Convergence, donde empiezan a ocurrir una conversión de las diferentes realidades y vemos diferentes momentos del universo DC. Vemos algunos personajes del pasado, algunos personajes del presente. El Superman muere, regresa un Superman del pasado. Hacen todo un desastre y en el 2016 aparece DC Rebirth, el renacimiento de DC. Básicamente todos los cambios de Flashpoint duraron en total 5 años. Y el problema de eso para mí es que cómo me puedo encariñar con un grupo de personajes si cada vez que logro encariñarme con ellos o me empiezan a importar sus aventuras, en cualquier momento los van a reiniciar y vamos a perder todo el pasado y empezar desde cero otra vez. Y peor aún, descubrimos que la mente maestra, el villano que está detrás de los últimos reinicios del universo DC, no es nada más ni nada menos que el Dr. Manhattan. Sí, escucharon bien, un personaje que no tiene nada que ver dentro de la historia de DC, un personaje que aparece en uno de mis cómics favoritos llamado Watchmen. Resulta que él, después de todo lo que ocurrió durante Watchmen, ha decidido que tiene que crear problemas en otro universo y elige el universo DC para hacerlo. Todo esto lo empieza a investigar Batman y Flash en el cómic de The Button, seguido por el cómic de Doomsday Clock. Desde el momento que yo me enteré que iban a agarrar a este personaje de Dr. Manhattan, creado por uno de mis escritores favoritos, Alan Moore, y lo iban a meter como un villano en el universo DC, dije yo, ya DC no está hablando para mí. Porque una de las cosas que me gustaba del cómic de Watchmen es que era autocontenido en su propio universo y no tenía nada que ver con los superhéroes del universo DC. Crisis en Tierras Infinitas es una buena historia, es una historia muy sólida, es una historia muy divertida, con un arte precioso que te presenta a muchísimos héroes y la historia, no importa cuántas veces la he leído antes, sigue siendo tan épica como la primera vez y me sigue causando tanto impacto como la primera vez que vi la muerte de Supergirl o la muerte de Flash. En realidad es un cómic que les recomiendo muchísimo. Todos los demás no se los recomendaría tanto, pero sin duda, si no lo han hecho, lean Crisis en Tierras Infinitas. Créanme, no se van a arrepentir. Y bueno, me gustaría darles las gracias a todos y cada uno de ustedes que siguen aquí con nosotros en Comic Manía. Por favor, suscríbanse, denle like a los videos y por favor, compártalos para que más gente nos conozca. Y también ya saben, si tienen alguna historia, algún equipo, algún personaje que les llame la atención y quieran saber más acerca de ellos, por favor, en los comentarios, déjenos algo para saber qué personaje o qué historia o qué equipo les llama la atención para que hablemos más de ellos. Y también les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Comic Manía MX. Estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok y también en Facebook. Damas y caballeros, me despido de todos ustedes. Ha sido un placer contarles esta historia llamada Crisis en Tierras Infinitas y nos vemos próximamente.